Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. El mundo del corazón se ha visto sacudido por esta declaración, tras los rumores que llevaban tiempo circulando entre bastidores. Según estas afirmaciones, Can Yaman ha explicado por primera vez de forma clara y concisa en un programa de televisión por qué terminó su matrimonio con Demet Özdemir. Su actitud tranquila pero decidida a lo largo del programa ha llevado a comentar que sus palabras estaban planeadas y meditadas. La pregunta que se le hizo en los últimos minutos del programa cambió de repente el ambiente del estudio. Se dice que, tras la pregunta del presentador, que comenzó diciendo «hay un tema que interesa a todo el mundo», Can Yaman se quedó en silencio durante unos segundos y, a continuación, respiró hondo y comenzó a hablar. No es una única razón, es el resultado de silencios acumulados. Según las acusaciones, Can Yaman evitó especialmente explicar el fin de su matrimonio basándose en un solo acontecimiento o persona. En su lugar, se centró en el proceso y el desgaste emocional. La expresión que utilizó en el programa tuvo un gran eco en la prensa sensacionalista. No es una sola razón. Es el resultado de silencios acumulados con el tiempo, de cosas que no se pueden hablar. Estas palabras provocaron un breve silencio en el estudio y fueron interpretadas por los espectadores como una confesión madura. Según la información entre bastidores, el ambiente general del programa fue bastante controlado. Ni el presentador ni el invitado utilizaron un tono que pudiera generar polémica. Sin embargo, el hecho de que Can Yaman apartara la mirada en algunos momentos y bajara el tono de voz se interpretó como una carga emocional. Un crítico de televisión evaluó el programa con las siguientes palabras. No gritó, no acusó. Pero cada una de sus frases era pesada. Según las acusaciones, esta fue una de las frases más llamativas de Can Yaman. Al describir el proceso que llevó al fin de su matrimonio, se sugirió que hizo hincapié en el desgaste mutuo. En un momento dado, nos dimos cuenta de que no nos estábamos mejorando mutuamente, sino que, por el contrario, nos estábamos desgastando. Esta expresión fue calificada por los columnistas como conciencia emocional. La opinión general de los espectadores del programa fue que Can Yaman no hizo ninguna acusación directa a Demet Özdemir. Y, según las acusaciones, evitó dar nombres. No entró en detalles sobre discusiones pasadas y no mencionó momentos privados. Un comentarista de la prensa sensacionalista hizo la siguiente valoración. No fue un ajuste de cuentas, sino una conversación de cierre. Esta fue una de las frases más citadas del programa. Se afirmó que Can Yaman no atribuyó el fin de su matrimonio únicamente a la falta de amor, sino que, por el contrario, destacó que el amor por sí solo no es suficiente. No todo funciona por amor. A veces no es suficiente. Estas palabras comenzaron a compartirse rápidamente en las redes sociales. Tras el programa, las redes sociales se dividieron en dos bandos. Mientras que unos consideraban sinceras y maduras las declaraciones de Can Yaman, otros defendían que se trataba de una confesión demasiado tardía. Algunos de los comentarios más destacados fueron los siguientes. Ojalá se hubiera hablado de esto antes. Es la primera vez que habla con tanta claridad. Es doloroso, pero sincero. Hasta ahora no hay información confirmada de que Demet Özdemir haya respondido directamente a este programa. Sin embargo, en los círculos del mundo del espectáculo se rumorea que, tras estas declaraciones, podrían producirse nuevas declaraciones por ambas partes. Según algunos comentaristas, el silencio podría ser una elección deliberada. Al día siguiente, esta entrevista se debatió largamente en los programas de entretenimiento. Los comentaristas analizaron uno por uno el lenguaje corporal y la elección de palabras de Can Yaman. Un comentarista del programa utilizó la siguiente expresión. No es una confesión, es una aceptación. Este fue uno de los temas que más curiosidad despertó en el programa. Según las acusaciones, Can Yaman evitó responder a esta pregunta con un sí o un no rotundos.
Sin embargo, las expresiones que utilizó dieron la impresión de que se había tomado una decisión definitiva. Hay caminos que no se pueden recorrer juntos. Esta frase se interpretó como una señal de que la posibilidad de reconciliación era escasa. Según los rumores de los círculos periodísticos, el intenso ritmo de vida durante el proceso matrimonial, las presiones externas y el hecho de estar constantemente en el punto de mira jugaron un papel importante en esta separación. En una columna se publicó la siguiente frase: a veces no son las dos personas las que terminan la relación, sino el ruido que las rodea. En la última parte del programa, se afirmó que Kanyaman utilizó un lenguaje más esperanzador sobre el futuro. Se sugirió que estaba tratando de estar en paz consigo mismo y que había aprendido de sus errores. Primero tengo que mejorar yo mismo. Esta frase fue uno de los momentos más aplaudidos del programa. La declaración de Kanyaman en el programa de televisión parece que dará mucho que hablar en el mundo del corazón. Esta explicación, que no presenta un culpable claro ni un escándalo dramático sobre el motivo del fin del matrimonio, se consideró, por el contrario, un cierre tranquilo, maduro e introspectivo. Su verdadero impacto se aclarará con el tiempo, a medida que las partes hagan nuevas declaraciones. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, os agradecería que os suscribierais y lo valoraseis. Si tenéis alguna sugerencia, no dudéis en dejar un comentario. Os quiero a todos, cuidaos mucho.